y Dios se tomó una familia concreta para transmitir el mensaje de Dios y de que vendría un Salvador llamado Jesús. Así Abraham, así Isaac, así Jacob y así los descendientes pues, pudieron hablar de esta promesa. Y hablábamos de que los principios tienen que fluir en nuestras familias. ¿Y cómo fluyen? ¿Cómo se conocen? A través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, nuestros hábitos, a través de momentos de emergencia, a dónde acudes, cuál es tu principio, a nivel de imagen, qué imagen das a los demás, proyectas, y también a nivel de futuro, los propios principios te llevan mucho más lejos. Y, y como familia con principios también podemos hablar de la familia espiritual. Jesús, el Rey, nos ha inculcado un principio que es que nos ama y nos ama eternamente y quiere una conexión con nosotros y nos proyecta hacia la eternidad. Fíjate cómo Él hace esas cosas. Nos transmite con su palabra su amor y sus promesas, con obras muestra su amor, llegó a morir en la cruz por ti y por mí. Nos da seguridad en caso de duda, que no sabemos qué hacer, miramos hacia atrás y vemos la cruz de Jesús, vemos el amor de Dios, la fidelidad de sus promesas. Nos da una imagen e identidad. Somos cristianos, quiere decir que somos como Cristo. Y nos lleva a un futuro celestial, sin duda, de ir al cielo con Él. Es maravilloso, ¿verdad? Pertenecer a la familia celestial. Y yo quiero que tengas como muchos pensamientos paralelos funcionando, que pienses en tu familia nuclear, es decir, los que vivís bajo el mismo techo, quizás tu familia también extendida, primos, cuñados, sobrinos, y también como familia espiritual. Y quería hablar de una familia que funciona. Y si nosotros hablamos de una familia como un árbol y hemos explorado sobre sus raíces, quería hablar hoy un poco del tronco y de sus ramas. Porque para que funcione no solo hay que tener buenos principios, sino una buena estructura. Y esa estructura es la que da solidez. Esta niña puede estar firmemente sobre una estructura porque está segura. Y sobre esta estructura, pues quiero hablar un poco al respecto. Lo que voy a decir ahora es un poquito profundo y me gustaría que reflexiones muy directamente sobre tu contexto familiar. ¿Sí? ¿Qué tipo de familia constituyes? Papá, mamá, con hijos, papás que ya los hijos ya han salido del nido, una mamá con hijos, un papá con hijos, vivir con los abuelos, vivir ya entre amigos. ¿A qué tipo de familia perteneces? O también incluso a cuál has pertenecido, porque verás que hay cosas que igual ahora vives por lo que viviste en tu infancia. Mira, los terapeutas no solo ven los familiares existentes en una familia, sino ve también los familiares ausentes. Y te voy a leer una porción de la escritura sobre la historia del hijo pródigo. Dice este versículo, dice, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vemos esta parábola como un padre, sabemos que tiene dos hijos, uno de los hijos dice, dame mi herencia, el más joven, y se la lleva y vive perdidamente. ¿Qué miembros de la familia son existentes? ¿Quién? El padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero los terapeutas no solo miran los miembros existentes, miran también los ausentes. ¿Quién falta? La madre. Y entonces esto puede llevar a pensar que quizás en esa familia no había mamá. Si no había una madre, esto hace recolocar toda
todo el panorama de familiares. Hay un libro escrito que se titula Aún en las mejores familias, de Jorge Maldonado, y explica cómo después de esa ausencia viene lo que se llama la polarización. ¿Qué es esto de la polarización? Vamos a pensar que, bueno, que de alguna manera un padre intentando mantener a dos hijos, quizás la madre al faltar parece un hombre viudo, pues quizás el hermano mayor dice, vamos a levantar la casa, vamos a trabajar mucho, falta mamá, vamos a trabajar. Pero ¿qué sucede? Que como el ambiente empieza a ser triste, puede que el otro hijo diga, aquí solo hay tristeza y solo trabajo, dame mi dinero, yo me voy. Y eso es lo que se llama polarización, es decir, es como ir en una barca, ¿sabes? Cuando te subes a una barca y estás solo, más o menos estable, pero si va a entrar otra persona y se pone en proa, tú te tienes que ir hacia popa para hacerla estable. Y eso pasa también en las familias. En las familias es posible que no haya papá. Y eso quiere decir que mamá tiene que hacer de papá y mamá a la vez. Yo te voy a poner un ejemplo personal. Eh, nosotros, Alicia y yo, estamos casados y tenemos un hijo. Hemos deseado tener más hijos, Dios no lo ha querido, y no han llegado más hijos. Mi figura es padre, pero muchas veces es de hermano. Y viene nada más llegar yo a casa, papá, 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 jugamos, 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 y yo me pongo ahí como un niño, me tiro en el suelo, juego con él, por la falta de esa figura de hermanito que juega con él. Claro, luego me tengo que poner el sombrero de padre cuando dice, venga, que nos tenemos que ir al colegio, vístete, etcétera, y te tienes que poner serio. Y tienes que ir haciendo esos dos roles. Pero yo tengo que polarizarme para cubrir esa ausencia. Parece que la familia ideal pues sea papá, mamá, dos hijos, una niña mayor, bueno, la familia ideal, ¿eh? David y Kersti. ¿Vale? Y es precioso y dices, todo funciona de forma ecosistemática. Dice, wow, funciona muy bien. Pero vamos a ir un poquito más lejos. ¿Sí? Pero antes de ello te quiero dejar pensar en qué familiares pueden haber ausentes en tu familia nuclear actualmente. Y si ya eres un matrimonio mayor y dices, bueno, estas cosas ya no van conmigo, quiero decir, ya lo tengo todo más que rodado, puedes pensar cuando eras niño, ¿quién faltó? Que quizás estaba y no fue el tipo de padre que tú esperabas que fuera. Esa es otra. O el tipo de madre que tú esperabas que fuera. O hubo un fallecimiento eh, prematuro en un hermano. Pero fíjate cómo los roles se tienen que ir moviendo. Es posible que en la situación que tú vivas o que yo viva, yo te he puesto mi ejemplo para entender que suceden estas cosas, pues uno pueda idealizar otro contexto y decir, es verdad, soy un padre que solo vive con sus hijos, como aquí el hijo pródigo, o soy, pues, en nuestro caso, pues no hay un hermanito para él, y puedes pensar en muchos modelos cuál es el tuyo y compararte con uno que tú crees que es mejor. Por ejemplo, puedes decir, si en este caso, si Joel tuviera un hermano, o si tuviéramos la figura del padre, o si tuvieras. Pero qué bueno es intentar cambiar la forma de encajar esto. Mira, os voy a dar un ejemplo. Hay un predicador llamado Cash Luna, que seguramente os suena a algunos de vosotros, y él cuenta su historia. Él cuenta de que cuando él era niño, su padre y su madre vivían con él, pero él era hijo único. Su padre era alcohólico y después de 2 años marchó, quedó solo con su madre. No sé si realmente llegó a morir o esto no lo recuerdo el detalle, pero quedó solo con su madre. Curiosamente, a partir de los 2 años, viviendo solo con su madre, curiosamente él dormía en la misma cama con su madre, hasta los 12 años. ¿Veis la polarización? No está el padre, él ocupa un poco la figura de, bueno, yo estoy aquí pues llevando a la casa con mi mamá, ¿no? Estamos los dos solos.
Entonces, él anhelaba inicialmente pues una familia, lo que llamarían normal, pero se dio cuenta que ese era el principio de la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia comienza pensando que serás más feliz cuando tengas lo que otro tiene. Wow, yo voy en bicicleta al trabajo, se ha comprado un coche. Si yo tuviera ese coche, sería más feliz. Ya empieza la envidia. Ah, mira, pues esta es un matrimonio que no puede tener hijos, ha tenido un hijo. Si nosotros tuviéramos hijos, seríamos más felices. Y envidias que tiene un hijo. Y así esto sucede de forma natural. Pero Cash Luna habla con mucha sabiduría que un día, siendo niño, decidió ser feliz en la familia que estaba. Eso es muy bueno. Es decir, gracias Dios por los componentes familiares que me has dado, por este ecosistema que me has dado, voy a decidir ser feliz en la familia que me has dado. Y eso disipa toda envidia que pueda haber y que pueda destruir. Y esto pasa en todo nivel. En el trabajo, cuando ascienden a uno, en compararse con otros porque lucen más o porque ya tiene novio o novia o por yo qué sé qué. Qué bueno es hacer las cosas sabiendo que el amor de Dios está detrás, que Dios permite las situaciones y que Dios ya ha preparado un camino, un terreno, una forma en ser feliz ya, no porque tengamos que alcanzar cosas futuras. La fe y la verdad se mueve por lo que no se ve y Dios es el que está ahí en todo. Dice Romanos 8:27, escudriña los corazones el Espíritu Santo, su intención. Y continúa diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y conforme al propósito de Dios, que estemos en esta vida extendiendo el reino y luego adorando a Dios y que un día estaremos con Él, nos lleva a tener en Él unas raíces importantes y también una estructura importante. Y nuestra familia pues también tiene sus propios objetivos. Y te quiero hablar de 3 puntos en esta estructura, en estas ramas del árbol, en esta estructura familiar. Y una, el que te comentaba, es sobre los roles. Después los límites te comentaré. Y sobre los roles, lo que hemos dicho, la importancia de saber cuál es tu papel, dónde estar y qué tienes que cubrir en la necesidad. Con Dios también sucede. Dios nos pone pues, autoridades, mentores, acompañantes, personas que discipulan, personas a las que discipulamos y nos crea una estructura para avanzar saludablemente. Quería hablarte en segundo término sobre los límites. Y fíjate que los límites nos van a proteger. Por ejemplo, esto es un campo de fútbol y tenemos un objetivo muy claro. El objetivo muy claro para los futboleros, pues marcar gol. Eso está claro. Pero para poder jugar al fútbol necesitas también unos límites. Y fíjate que todo está envuelto de límites en la vida. Los límites serían pues estas líneas externas que dicen la pelota si sale de ahí pues se tiene que volver a introducir sacando de banda o de esquina. Hay unos límites también para demarcar dónde empieza cada uno de los equipos para que no haya un gol inesperado, etc. Hay también un área donde el portero puede cogerla con las manos, pero si pasa de esa línea se le pitaría penalti. O falta, ¿sí? Y por tanto esos límites te permiten jugar. Es bueno que en la estructura familiar, en las familias, hayan unos límites porque eso nos ayuda a jugar. Por ejemplo, vamos a casa y no dejamos la puerta abierta de casa y decir, bueno, aquí que entre quien quiera, pones los límites cerrando tu puerta. Y fíjate en algunos ejemplos. Cuando vas al cajero del banco, tienes un límite para sacar dinero, para que no te gastes, vete a saber qué. Con la tarjeta incluso, cuando quieres decir un buen pago, no sé, te casas y dices, venga, eso nos pasó a nosotros, y vas con la tarjeta y dices, no, no, el límite no llega. Entonces tienes que recoger de otro sitio rápido, ¿no? Porque te protege para que no te gastes una millonada. Las competencias de un trabajador, igual a ti te han contratado para ser, no sé, camarero en un bar y de pronto te están diciendo, y ahora tienes que hacer los baños y ahora tienes que llevar en coche al jefe. Y dices, a ver, en mi contrato no pone eso. Me han puesto unos límites a mis tareas y por eso yo he firmado. O incluso el horario. Me dijeron que yo salía a las 8 porque son las 11 y no hay remuneración extra.
Es bueno poner límites, ¿verdad? Cuando vas a un restaurante y pones un plato, pues el mismo plato es el límite de lo que comes. Imagínate en tu casa si no hubiera ese límite. Pues, ¡oh, más pasta, más pasta! Y menos mal que el plato pone el límite, decir, bueno, quiero repetir, pero ya sabes que no deberías, ¿no? Algunos. Y, como yo, Dios puso, dice la Biblia, límite al mar. El mar tiene límite donde llega a la orilla y no va más allá, no inunda. Incluso Dios puso límite al mal. No puede haber más mal del que Dios tiene controlado. Nuestra piel pone límite a la sangre, a los nervios, a los músculos. Dios pone límite a todas las cosas. El diezmo es una limitación para decir como mínimo para poder bendecir y poder extender el reino y poder... ¿Cómo Dios pone límites a las cosas? Haz esto, bendice aquello, cuida aquello, cómo cuidar a los hijos, cómo cuidar a los padres. Y así Dios va poniendo límites. Es bueno poner límites. No hay un niño que crezca peor que es aquel que está siempre solo en casa y hace lo que quiere. Incluso les duele sentirse solos y sentirse que pueden hacer lo que quieren. Nadie le dice lo que deberían hacer. En Génesis encontramos la historia de la primera familia, Adán y Eva. Y Dios también puso límites aquí. Dice la palabra, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, el árbol de conocimiento, no comerás, porque el día que tú comieres, ciertamente morirás. Está diciendo, comed de lo que queráis, pero de ese árbol no comerás. Dios puso también límite. Como bien sabéis la historia, pues este límite se pasó. Y entonces va a venir lo que es el protocolo, el tercer punto que te quería compartir. El primero, los roles que desarrollamos en la estructura familiar. El segundo, los límites que te protegen. Y el tercero, el protocolo. ¿Qué hacer cuando se salta un límite? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. No necesariamente disciplinar tenemos como una mentalidad de, ¡buah! Con la vara, aquí va a ser muy estricto. Disciplinar, ¿qué significa? Disciplinar significa hacer un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está repitiendo lo que tú haces y lo que tú enseñas. ¿Cuál es el principal objetivo de unos padres con su hijo? El principal objetivo es que un día su hijo o su hija sepan vivir sin él, sepan vivir sin los padres, pueda vivir libremente y pueda desarrollar su economía, sus relaciones, su trabajo, con unos principios que hemos podido ir inculcando en su infancia, en su adolescencia, mientras han estado con nosotros. Pero el objetivo final de tener hijos es dejarlos volar para que sean discípulos de lo que hemos enseñado. Evidentemente tendrán la libertad de irse a un extremo, de irse al otro, de hacer lo que quieran, pero sin duda, dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy importante inculcar. Y si tú quieres que tu hijo o tu hija o tu nieto o tu nieta o tu sobrino o aquel niño que está cerca o aquel adolescente que esté cerca sea un hombre conforme tú quieras, que sea para su propio bien, el trabajo hay que hacerlo ahora. Los límites y el protocolo hay que hacerlo ahora. Hay que instruir ahora, porque cuando sea mayor ya será tarde, ya no le podrás corregir con 40 años, decir, pues tú tienes que ser más puntual al levantarte, bueno, le puedes decir, pero no se ha inculcado desde pequeño. Y por tanto tenemos una responsabilidad como mentores dentro del cuadro familiar, incluso los hermanos mayores con los más pequeños, de ir creando, ¿qué? Discípulos.
personas que le estamos enseñando lo que creemos que es bueno para él. Por ejemplo, venir a la iglesia un domingo, estás creando discípulos. Estás diciendo, el domingo es importante, lo primero para el Señor, y yo te lo demuestro trayéndote. Y el niño llega un momento que cuando sea adulto dirá, bueno, es que para mí los domingos lo primero es Dios. Y así, como dice la Escritura, el Señor al que ama, y porque le amas, le tienes que corregir. Le tenemos que discipular, le tenemos que enseñar, le tenemos que mostrar. Y cuando nosotros ponemos límites y hay un protocolo, tenemos que decir, muy bien, ¿qué es un protocolo? Pues un protocolo son unas reglas y unas consecuencias. Mira, estas son las líneas. Si las pasas de aquí, pues es un saque de esquina. Si sale por allá, es un saque de banda. Si pasa esto que toca con la mano dentro del área y es un jugador de campo, será un penalti. Y habrá como unas consecuencias dentro de una regla simplemente para que sea fácil el juego y para que todos puedan aprender y evolucionar dentro de ese marco. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo la vives? ¿Están los roles bien marcados? ¿Hay una armonía? ¿Es un ambiente saludable? ¿Hay unos límites a los cuales decir, mira, cuando comemos juntos, ¿sabes? Mejor no usar el móvil. Queremos conversar, ni la tele, vamos a conversar. Aunque estemos en silencio, es un tiempo de familia. Es una forma. Hay una frase típica de, cuando se come no se juega. Es una frase también. ¿Cómo están de límites y de normas nuestro contexto? Voy a poner un ejemplo. Resulta que en Estados Unidos había una familia, escuché el testimonio de una familia, en la cual los padres vivían con varios hijos, pero en una casa grande, típica americana, lo típico de las películas, ¿sí? Entonces resulta que en una ocasión el padre estaba en el comedor y estaba oliendo a marihuana. Entonces empezó a intentar detectar de dónde salía ese humo. Entonces subió por las escaleras, fue a la habitación que era del hijo mayor y olía que salía olor a marihuana de esa habitación, cosa que nunca había sucedido. Entonces picó a la puerta y nombró al nombre del hijo y no le abrió. ¿Vale? Volvió a picar y no le abrió. Bien. Pues entonces él bajó al comedor y todo siguió normal. Al día siguiente se volvieron a encontrar cuando llegaba del colegio por cuestiones de horario y entró al comedor y el padre no le dijo nada. Entonces entró al comedor y hola papá, hola hijo, como si nada, con todo el cariño del mundo, con toda normalidad. Y el padre dice, bueno, me voy a la habitación. Y el hijo dice, me voy a la habitación. Sube las escaleras, llega a su habitación y dice, ¡ah! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi puerta? El padre había quitado la puerta de la habitación. Entonces baja corriendo, papá, papá, ¿y la puerta de mi habitación? Y dice, ¿puerta? Y dice, es que tener una puerta en tu habitación es un privilegio para ti, pero también es una responsabilidad. Yo pago la casa y pago esa puerta. Y es un privilegio para ti tener la puerta y usarla cuando tú quieras. Pero es una responsabilidad. Si yo pico a la puerta, tú la tienes que abrir. Estarás bien sin puerta. Evidentemente se acabó todo el tema de cannabis prontísimo. Y es una forma de decir, bueno, entender que hay unas reglas que marcan unos privilegios, que marcan también unas responsabilidades, que también hay unas consecuencias que evidentemente es para proteger al niño, para que no siga en esa línea, y finalmente, y algo muy importante, sin dejar de perder el amor, el cariño, la cercanía, el abrazarlo. Hay veces que uno entra en la línea de, no me hables, ya estoy enfadado contigo. ¿Por qué? Imaginemos ese caso, ¿no? Porque estabas en tu habitación y no me abriste la puerta. Se genera un conflicto que al final el niño piensa, mi padre ya no me quiere, me voy a fugar de casa. Ya dices, ¿a dónde estamos? La cosa se ha ido mucho más allá.
Y Dios no nos trata así. Dios nos trata pues con corrección. Dios nos corrige, nos exhorta, nos enseña. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa animar a hacer lo correcto. Pues Dios a veces estás en oración o a través de alguien o te cae aquella gota que viene del Espíritu Santo y dices, uy, esto lo hice así y es verdad, lo podía haber hecho mejor. Pero Dios te anima a corregir. Es como la chica que está haciendo coreografía, está ensayando unos pasos para el baile final y se equivoca en algo. Pone otra vez la música y vuelve a comenzar. Y no pasa nada. Simplemente estamos aprendiendo, corrigiendo, a hacer las cosas mejor. Así que, que a pesar de ser un protocolo con reglas y consecuencias, es un protocolo también de amor. Y en las familias tiene que haber esto. Hay una membrana como emocional en cada persona. Y la membrana emocional no tiene que ser atacada. Simplemente decir, tenemos que funcionar mejor en esta casa para el bien de toda la familia. Por ejemplo, se restringe las horas de pantalla, las horas de móvil o los tiempos que se limitan pues para que los papás estén solos o para que y puedan conversar o las salidas con los amigos, los horarios. Y esto quizás ahora tú no lo estás viviendo, quizás dices sí y me vale muy directamente, y quizás tú ahora no lo estás viviendo, pero sí quizás te hace recordar a cuando tú eras niño y decir, es verdad, mis padres no me dejaban nunca salir con mis amigos. O bien porque hacía algo muy pequeño y no traía bien las notas del cole, de pronto estaba castigado todo un mes y claro, y entonces no me puedo relacionar socialmente. Yo me acuerdo de cuando estaba en Juventud para Cristo, que había una niña que no podía venir a un retiro porque los padres se habían enfadado con ella porque había hecho algo que no estaba bien. Y digo, bueno, te puedes enfadar con alguien, pero lo mejor es que vaya a la iglesia o que vaya a un retiro espiritual o que vaya porque precisamente va a ser mejor en Dios. La corrección que sea con algo que sea, no sé, por ejemplo, azúcar, pues quitamos quitamos helados, quitamos cosas que no importa si las quitas. Pero si son cosas que van a añadir bendición, pues regúlalo. Y, y, y en ese sentido es muy importante crear estructuras de seguridad. Dice la escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aquí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es la regla. Porque esto es justo. La consecuencia es que estás sembrando justicia para tu vida. Honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:2, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la consecuencia? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, es decir, haciendo discípulos y amonestación del Señor. A Dios le gusta que hagas esto y te va a ir mejor en la vida. Así que fíjate que la misma Biblia está continuamente, si tú te fijas en la escritura, continuamente es un sistema donde están marcados unos sistemas de estructura y de autoridad de parte de Dios con nosotros. Están marcados unos límites, esto no lo hagas, esto hazlo, si no hay unas ciertas consecuencias. Y está también unas indicaciones continuas para seguir funcionando. Mira cómo siguió la historia de Génesis. La historia de Génesis, al tomar del fruto prohibido, de pronto sabían el bien y el mal como Dios. Y ahora venía un segundo problema. Si ellos fueran eternos, eran eternos, pero si ellos seguían siendo eternos, entonces lo que sucedería es que toda la vida estaría conviviendo con Dios y serían complicado. No podrías transformar a esa persona de ninguna manera.
Pero Dios, ¿qué hizo? Había otro árbol en Edén al cual sí podían comer inicialmente, pero ahora ya no. Que es un libro que les daba eternidad, que le daba el comer, el poder vivir eternamente. Y dice, dijo Dios el Señor, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. El Padre está hablando de Jesús y del Espíritu Santo, como plural, Elohim. Dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también de otro árbol. Por tanto, en el árbol de Edén hay dos árboles importantes, el del conocimiento del bien y del mal, y también el árbol de la vida. Y este árbol de la vida, el del otro ya habían tomado, y dice, el árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿vale? Que no sea que tome de este árbol y coma y viva para siempre. Entonces dice, lo sacó el Señor de esos límites, lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué había en el corazón de Dios? Un objetivo futuro, que es que vendría Jesús. Hemos perdido con Adán mucho menos de lo que hemos ganado con Jesús. Y Jesús va a ser quien va a traer vida y vida eterna. Y si Adán y Eva y toda su descendencia hubieran seguido comiendo del árbol de la vida, en eternidad no podrían morir y ser resucitados si conocían a Jesús. Por tanto, era necesario poner unos límites y unas ciertas consecuencias. Quiero acabar con un punto importante, que es la pregunta de quién crea ese protocolo, quién hace ese protocolo. Voy a decirlo en otra manera, ¿quién manda en tu casa? ¿Los papás o los hijos? Y sabes a quién me estoy refiriendo. Muchas veces se hace lo que los hijos quieren, o puede suceder. Y realmente esto no debe ser así. Míralo en el nivel espiritual. Job era un hombre que era perfecto delante de Dios, un hombre que ofrendaba, que amaba, que servía, pero tuvo ataques sobre su cuerpo y sobre su vida y sobre su familia. Y hubo un momento que Job se había creído como que podía decidir las cosas y decía, no sé por qué Dios ha permitido esto. Estaba cuestionando la autoridad de Dios. Pero mira cómo Dios le responde. Y voy a hacer una lectura muy cortita, porque evidentemente son textos largos y como sabes del libro de Job. Pero simplemente esto para que tomes la idea. Dios le dice a Job, ¿sabes acaso tú el tiempo en que paren las cabras montesas? ¿Lo sabes? ¿Miraste tú a las ciervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Sabes tú los detalles de la naturaleza? ¿Atarás tú el búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Podrás hacerlo con el búfalo? Al final, después de tantas preguntas que le formula Dios a Job, se da cuenta de que Dios sabe mucho más que él. A veces Joel nos cuestiona de, no, es que en el año no sé qué ganó el Barça no sé cuánto. Y dice, a ver, niño, tú naciste en el 2015. Lo sé yo estaba allí. ¿Vale? 1982, Mundial de Fútbol. Sí, estaba allí. ¿Sabes? A ver, aquí hay algo, hay una diferencia. Yo sé un poquito más, es lo que hay. Tú ya sabrás más. Pero eso sucede, que cuando uno va creciendo, va entendiendo el mundo, dice, ya es suficiente, soy adolescente, pero ya controlo, papá, ya controlo. Pero no es así. Si sigue todavía dentro del techo familiar, es porque todavía se le está acompañando para ser un discípulo que salga totalmente fortalecido. No sé si a veces has cocido huevos, ¿no? Esta mañana
habían huevos cocidos, ¿no? Y el huevo cocido mínimo tiene que estar 5 minutos. Pero si lo dejas antes, dice, uy, parece que ya está dura la cáscara, toma. Pues se abre y todo el líquido sale por ahí y dice, no estaba totalmente cocido. Y eso es lo que sucede, que por fuera el adolescente puede decir, no, si es que es muy coherente lo que dice, es una transmisión de amor, es que parece que por lo que dice controla todas las situaciones, ha sido responsable en estas cosas, incluso en sus notas, pero todavía está en formación. Adolescente significa que adolece, es decir, que le faltan. Adolecer significa que le faltan cosas. Pues está formándose. Y luego incluso cuando uno es mayor, cuando uno dice adolescente, yo es que ya no quiero a nadie que me diga nada. Os digo una noticia, siempre tienes personas que te dicen cosas. Sea tu jefe, sea tu líder, sea tú. Siempre hay personas que te están cuidando, mentoreando, acompañando, y por tanto es bueno inculcar ese sentir. Mira, os voy a dar un ejemplo de un conferenciante, no sé si lo has visto, conferenciante que es medio japonés y medio colombiano, ¿vale? Y él cuenta que su padre japonés y su madre colombiana, él es una mezcla un poco extraña. Entonces él explica de lo que le sucedió con su bicicleta. ¿Conocéis la historia? Lo que le sucedió con su bicicleta. Cuando él era adolescente, él pidió a su padre una bicicleta. Y el padre dijo, no, es muy cara. Y dice, papá, por favor, cómprame una bicicleta como mis compañeros, es una bicicleta muy chula, yo quiero ir en bicicleta. No, no vas a usar, no te voy a comprar ninguna bicicleta. Si quieres, y aquí le puso el protocolo, si quieres, tú ves ahorrando de la semanada que te damos y te compras tu bicicleta. Él hizo sus cálculos y dice, pero papá, voy a estar un año ahorrando para poderme comprar la bicicleta. Dice, bueno, pues ahorra durante un año. Y dice, empecé a odiar a mi padre como nunca. No me quiso comprar la bicicleta, pero yo empecé a ahorrar. Dice, trabajé con mi madre, que es colombiana, y me dio la mitad. O sea que, ¿sabes? Salió ahí la parte latina y dice, vale, ya tengo 6. Y dice, y tuve que trabajar durante 6 meses. Al final, a los 6 meses me compré mi bicicleta, la mitad de mis ahorros y la mitad de mi mamá. Y yo iba contento con mi bicicleta. ¿Y sabes una cosa? Dice, nunca he cuidado nada como mi bicicleta. Porque le costó. Y dice, y luego aprendí a amar a mi padre. Mi padre solo me estaba enseñando. Lo que te cuesta, lo amas y lo cuidas. Y es una enseñanza que dura por vida. Y hablo de un señor ya, un joven adulto que es conferenciante y está transmitiendo esos valores. Son discípulos. Así cuando Job recibe esas enseñanzas, le dice, Job, a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Por tanto, el niño, el adolescente o el que está en sujeción de un mentor, lo que fuera, tiene que entender dos cosas. Uno, que es que el que está por encima en autoridad le tiene que transmitir confianza, sabe algo más, tiene cuidado y se tiene que descansar. Cuando tienes un hijo y el hijo corre y juega, sabe que hay alguien preparando la comida, que descanse. Y en segundo, que le ama y tiene una buena intención para él en plenitud. Es decir, también con Dios. A veces las cosas no salen como uno espera o como uno entiende, pero deben saber dos cosas. Una, que Dios sabe mucho más. Los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. Sus caminos están por encima de nuestros caminos. Y que ama eternamente. Y que todas las cosas ayudan para bien. El hombre y la mujer de mañana será según el niño, el adolescente, la niña, la adolescente que hoy estés enseñando.
Gracias, Señor, por tu verdad y por tu palabra. Gracias por hablarnos de tu amor tan tiernamente. En tu palabra, Señor. De cómo nos cuidas, de cómo nos amas, de cómo pones límites, de cómo haces que cosas nos cuesten para luego poder reconocer, como hizo Job o Adán y Eva. Gracias, Señor, porque tú sabes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que hiciéramos grupos, ¿sí? De 4 o 5 personas. Te puedes girar con tu silla o ponerte así. Y te lanzo simplemente que comentes la respuesta a 2 preguntas. Una, ¿en qué te ha llamado la atención lo que se ha compartido? Y segundo, en cómo lo vas a aplicar. ¿Vale? Igual ahí surge pues algo que ya estás aplicando, pero algo a mejorar. ¿De acuerdo? Ahora que todavía no tenemos grupo de conexión, hacemos un poco de grupo de conexión aquí. Pues nos hacemos círculos de 4 o 5 personas y... Perfecto. Y compartimos esas 2 preguntas, algo que te ha llamado la atención y puede ser algo muy diferente, aunque no sea eso, algo que tú quieres poner en práctica, aunque sea otra cosa. Vale, dejo como unos entre 5 y 10 minutos, ¿vale? Sí. Algo que te ha llamado la atención y algo que vas a aplicar a tu vida, aunque sean temas diferentes de la predicación, ¿vale? Puntos diferentes.